La última propuesta presentada a este Pleno la trae el Partido Socialista y hace referencia a la gravísima problemática que vive nuestra ciudad en materia de vivienda y las medidas que puedan llevarse a cabo para tratar de paliar al menos este gravísimo problema. Señor Guerrero, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. El acceso a una vivienda digna y adecuada se ha convertido en uno de los principales retos sociales, económicos y territoriales de nuestro país. Lejos de tratarse de una situación coyuntural, nos encontramos ante un problema estructural que afecta de manera directa a millones de personas, especialmente a jóvenes, familias trabajadoras y colectivos vulnerables. En los últimos años, el mercado de la vivienda ha experimentado un fuerte desequilibrio entre la oferta y la demanda. El incremento sostenido de los precios, tanto en alquiler como en compra, que ha provocado una creciente dificultad de acceso a la vivienda. Esta situación se traduce en un aumento del esfuerzo económico de los hogares, en el retraso de la emancipación juvenil y en la expulsión de población residente de nuestra ciudad. A este fenómeno se suman otros factores que han intensificado la tensión del mercado, como la llegada de trabajadores del sector del juego y otras empresas del entorno digital, la existencia de vivienda vacía sin movilizar o la insuficiencia histórica del parque público de vivienda en nuestra ciudad, que se sitúa muy por debajo de la media nacional. Tal y como reconoce el propio Plan Estatal de Vivienda 2026 y 2030, existe un déficit estructural de vivienda en nuestro país que supera las 400.000 unidades, acompañado de un parque público claramente insuficiente que apenas alcanza a un porcentaje reducido de los hogares. Problemas que una ciudad muy pequeña y sin posibilidad de expandirse como es Ceuta hace cada un poco más difícil, sino imposible, el acceso a la vivienda en condiciones de igualdad. Sin embargo, el éxito del plan de vivienda no depende únicamente de su diseño, sino de su aplicación efectiva en el territorio. Para ello es imprescindible la implicación activa de la ciudad autónoma, especialmente en el capítulo de la cofinanciación, no solo en la gestión de los programas. La ciudad autónoma, como administración más cercana a la ciudadanía de Ceuta, desempeña un papel clave en esta área. Es responsable del planteamiento urbanístico, de la gestión del suelo y también de la identificación de necesidades reales de las y los ceutíes. Por ello, su implicación es fundamental para aprovechar plenamente los recursos y oportunidades que ofrece el Plan Estatal. La vivienda no puede seguir siendo un factor de desigualdad o exclusión. Debe ser un derecho garantizado mediante políticas públicas eficaces, medibles y sostenidas en el tiempo. Por todo ello, el Grupo Socialista insta al Pleno de la Asamblea a la adopción de los siguientes acuerdos. Reafirmar el compromiso de esta Asamblea con el derecho a una vivienda digna, adecuada y asequible como prioridad política y social, especialmente para jóvenes, familias trabajadoras y colectivos en situación de vulnerabilidad. Instar al Gobierno de la Ciudad Autónoma a garantizar la plena aplicación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 en su territorio, asegurando la cofinanciación necesaria por parte del Ejecutivo. Instar al Gobierno de la Ciudad Autónoma a declarar, en su caso, las zonas de mercado residencial tensionado que cumplan los requisitos legales, con el fin de activar las medidas de contención de precios o, en su defecto, otras medidas alternativas urgentes que permitan poner freno a la escala de precios de la vivienda de alquiler en nuestra ciudad. Y, por último, desarrollar programas de movilización de vivienda vacía hacia el alquiler asequible, incorporando incentivos, garantías y mecanismos de intermediación. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Guerrero. ¿Algún grupo quiere hacer uso de la palabra? Señora Cifuentes, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Bueno, que el Grupo Parlamentario Socialista, de la mano de su portavoz, el señor Guerrero, pretenda hoy presentarse en este Pleno como salvador del problema que ellos mismos han provocado, su propuesta para exigir la aplicación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y declarar zonas de mercado residencial tensionado verdaderamente es un insulto a la inteligencia de todos los ceutíes, señor Guerrero. ¿Controlar los precios verdaderamente está funcionando en el resto de municipios o regiones? Vox ha sido uno de los más opositores feroces a la Ley de Vivienda durante su tramitación en las Cortes Generales. Hemos sido los únicos que anunciamos de forma clara, contundente y precisa los efectos perniciosos que hoy estamos sufriendo en nuestra propia carne.
El mercado inmobiliario actual está completamente reventado por una nefasta combinación: el intervencionismo liberticida de su propia ley de vivienda y la presión demográfica insostenible de medio millón de inmigrantes llegados durante la era del señor Sánchez. El PSOE viene hoy aquí a vendernos unas muletas cuando han sido ellos mismos los que nos han roto las rodillas. Por otro lado, esta iniciativa se presenta a la Asamblea de una ciudad autónoma que ha carecido por completo de políticas de vivienda eficientes durante decenios. ¿Cuánta vivienda pública se ha construido en estos más de 20 años de vivismo? Aunque ahora el Ejecutivo local pretenda darse prisa y correr a última hora para intentar remediar este mal, el daño evidentemente ya está hecho. En Ceuta todavía estamos recibiendo esos ecos del caso Envicesa, un escándalo de la corrupción en la adjudicación de viviendas protegidas que dejó una herida abierta en la confianza de todos los ceutíes. Y que el PSOE hable hoy y ahora de insuficiencia histórica del parque público en una ciudad de suelo limitado es un ejercicio de amnesia selectiva, señor Guerrero. Han sido cómplices ustedes por acción y omisión de la nefasta política habitacional que sufre Ceuta. Frente al intervencionismo que ahuyenta a los propietarios y las recetas socialistas que solo generan escasez, desde el Grupo Parlamentario Vox defendemos una postura firme, justa y de sentido común. En vivienda y servicios sociales debe establecerse la prioridad nacional. Ya lo dijimos en el último pleno. Por tanto, los recursos públicos de Ceuta, el suelo disponible y las ayudas habitacionales deberán ir destinados de manera prioritaria a nuestros compatriotas que construyen y defienden nuestra patria día a día. Sí, señor Guerrero, no resople, es así, es la realidad, es sentido común. Este principio de prioridad nacional es una realidad política y social que aunque hoy hayan consejeros del Partido Popular que todavía lo nieguen y desconozcan el sentido de estos términos, en el último pleno ya nos dijeron los señores consejeros, en este caso el señor Ramírez, que desconocía qué significaba el sentido de prioridad nacional. Volvemos a recordar hoy en este pleno que Vox ya lo ha implementado con éxito en los gobiernos regionales de Extremadura, Aragón y Castilla-León, señor Guerrero. Por tanto, el Grupo Parlamentario Vox no va a avalar la hipocresía de quienes destruyen el mercado y luego vienen aquí a intentar solucionar sus propios desastres. Por tanto, rechazamos de manera frontal su propuesta. Exigimos seguridad jurídica para los propietarios, liberación de suelo y, por encima de todo, que se empiece a proteger a las familias españolas primero. No se trata, señor Guerrero, como usted ha dicho en un principio de su intervención, de un problema coyuntural. Se trata de sus siglas, se trata de su Gobierno. Y en esta ciudad se trata de su Gobierno y en colaboración con el señor Vivas y su Partido Popular. Ese es el problema. Gracias, señor Guerrero. Muchas gracias, señora Cifuentes. Señora Mohamed, tiene usted la palabra. Gracias, señor Vivas. Bien, hemos comenzado a hablar de problemas habitacionales y no sé cómo vamos a acabar por la necesidad de proteger a las familias españolas de no sabemos el qué. ¿Qué vamos a hacer? Eso es el pan nuestro de cada día. En fin, no está en el turno de la palabra. Respete. Señor Guerrero, en nuestra ciudad este reto lleva años. Años este reto. No es nada nuevo. Lleva muchos años. Desde el movimiento llevamos hablando de este tema años. No se nos ha hecho mucho caso, hasta hace bien poco, pero llevamos años hablando de esta cuestión. Y lo que nos sorprende es que tanto Partido Socialista como Partido Popular, cada uno con sus competencias, de repente parece que ha hecho un boom el tema de la vivienda, se ha puesto de moda y ahora a todo el mundo le preocupa, que está muy bien. A ver si es verdad que tanto unos como otros dentro de sus competencias se ponen las pilas, pero que es un problema que llevamos arrastrando hace años, sobre todo en nuestra ciudad, porque hay parte de su discurso que no concuerda con la situación real de Ceuta, un poco a nivel general, pero aquí vivimos otra situación.
Nos habla usted incluso de lo para que los jóvenes se emancipen, pero es que lo cierto es que aquí nosotros hemos traído también una propuesta para que esos poquitos jóvenes que se pueden emancipar, para las poquitas viviendas que encuentran, porque han hablado de un parque de viviendas que son atencionadas, que no existe, si es que no hay. Si el problema que hay es que lo poquito que hay, si es que hay, es inaccesible. Pero aún así trajimos una propuesta para que esos poquitos jóvenes que pueden incluso acceder a las viviendas de jóvenes de Serrano Oribe pudieran recibir unas ayudas a la emancipación, ya que pueden conseguirlo, y ustedes votaron que no, porque no sabían qué eran los mobiliarios básicos y votaron que no. Después, aquí nosotros, claro, que reafirmamos nuestro compromiso, pues ya lo consideramos que lo tenemos. A ver, somos localistas, pero reafirmamos nuestro compromiso. De hecho, creo que lo hemos demostrado cuando es la primera vez que se consigue con unos presupuestos de la ciudad existe una partida presupuestaria precisamente para la construcción de vivienda pública, accesible a todo el mundo. Y viniendo de un grupo localista, que no ejecuta, que luego dirán es que el MDIC anunció vivienda y miente. No, no mentimos. Conseguimos que existiera la partida presupuestaria. Por supuesto, apoyamos un plan de vivienda porque queremos que se construya y porque aparecía mucha vivienda pública accesible. Ahora bien, no ejecutamos. Ojalá pudiéramos ejecutar. Ojalá, pero no llegamos a eso. Con lo cual no mentimos. El día que podamos ejecutar, que vengan y que nos digan que mentimos. Lo cierto, señor Guerrero, que ya, como le digo, tenemos que criticar tanto al Partido Socialista como al Partido Popular, es que, por ejemplo, en los 8 años que lleva el señor Sánchez frente al Gobierno, no se ha revertido esta situación en nuestra ciudad. Nosotros vamos a hablar de Ceuta. En Ceuta no se ha revertido. Es que tenemos aquí, y se lo hemos afeado más de una vez, un cartel que han anunciado en millones de veces, que el cartel ya está, la criatura, que no sabemos ni cómo está todavía de pie. De 90 viviendas, además, que no hablamos de 9.000, hablamos de 90. Se licitó en 2019. Fueron con los cascos hasta la que estaba en ese momento como delegada del Gobierno a anunciar que se iban a empezar las obras. Estamos en 2026 y lo único que hay es un cartel que aguanta los colores, no sabemos por qué. Lo único. Con lo cual, también tienen que asumir su parte de responsabilidad. Ya les digo que hablamos de 90 viviendas, no de 9.000. Que, a ver, resuelve una milésima parte de lo que es necesario con unos 7.000 demandantes, y son los que están apuntados en Envisesa. Los que no, que hay mucha gente que aún no lo está, no queremos ni contabilizarlo. Con lo cual, hay que criticar el plan de vivienda de aquí. Señor Ramírez, no se ha ejecutado nada. Ahora me dará otra vez otros plazos, otras fechas, otras cuantías, otro. Lo cierto es que vamos, cada vez que venimos, un poquito más, no vemos ni grúas, ni ladrillos, ni absolutamente ni trabajadores, y la gente tampoco. Esa es la realidad. Cuando veamos el primer ladrillo, podremos respirar un poquito. Mientras tanto, no se está llevando a cabo. Después, hay otra cosa que trajimos también aquí como localistas, y que fue beneficioso, y así lo dijeron además desde el sector de la construcción, que es la reducción del impuesto de construcción y obras, así como el IPSI de los materiales de construcción. En su momento nos criticaron porque dijeron que eso no daba trabajo, que eso solo favorecía a las empresas. Claro, pero es que los que dan trabajo son las empresas. Es que va en cadena. Necesitamos suelo, necesitamos empresas que inviertan, y después de eso pues se dará el trabajo para que se construyan esas viviendas. Va todo en cadena, una bajada de impuestos que el Partido Popular está todo el día congratulándose de hemos bajado todos los impuestos, pues anda que no ha costado trabajo. Tanto eso como la partida presupuestaria. Anda que no ha costado trabajo, que nos parece estupendo, pero ha costado mucho trabajo. Después, el Plan Estatal de Vivienda, bueno, que está muy bien que se invierta, pero es que tenemos aquí el mapa y vemos 378 millones, 280, 1.190.000, 7 millones Ceuta. Aquí las criaturitas que estamos aquí en el norte de África, todo se pierde por el estrecho. No sabemos cómo. Ustedes anuncian siempre, no, es que desde el Gobierno de la Nación es que se va a invertir no sé qué millones, no sé cuántos millones, no sé qué. Por el estrecho se pierden.
¿O no sabemos qué pasa? Lo cierto es que todas esas inversiones y todas esas millonadas no las vemos traducidas en hechos. No sabemos dónde están. Al final, unos por los otros y la casa sin barrer y la gente sin vivienda. Y como le digo, usted ha hablado de la elevadísima demanda de vivienda, sí, pero es que la oferta es nula. Es que no podemos declarar la atención. Es que es como el Ingesa, que se declaró de difícil cobertura los puestos de sanitarios, pero luego no se ha traducido nada, se ha declarado. Pues entonces nosotros declaramos zona tensionada sin vivienda. Es que no tiene sentido ninguno. Nada tiene sentido ninguno. En definitiva, a nosotros nos gustaría, ya que está esta propuesta, que por supuesto que vamos a reafirmar, claro que vamos a reafirmar nuestro compromiso, solo faltaba. Pero nos gustaría que el señor Ramírez nos aclarase cuándo vamos a ver, cuándo la ciudadanía va a ver material de construcción, cuándo va a haber ladrillo y cuándo va a haber realmente que ese plan de vivienda, porque si no es que ya va a ser hasta normal que la gente diga que todo es mentira, porque no se vive en el papel. Es normal que al final no lo crea, porque es que le estamos dando pie a que no crean nada. ¿Cuándo lo vamos a ver? Y ya si el señor Guerrero nos puede responder a cuándo este cartel que le queda el color, como hemos dicho nada menos, se va a llevar a cabo también. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Mohamed. Señor Ramírez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Sí, bueno, en primer lugar, decirle al Grupo Socialista que vamos a apoyar la propuesta en parte. Después los argumentos explicaré el porqué. Y bueno, en primer lugar compartimos, obviamente, plenamente, como no puede ser de otra manera, la preocupación, ¿no? y la dificultad de acceso a la vivienda en todo el territorio nacional y más concretamente también en este caso en nuestra ciudad. Aquí, lo hemos dicho ya en muchísimas ocasiones, voy a volver a repetirme, aunque no de manera tan extensa, pero el Gobierno de la ciudad ha promovido un plan de vivienda, que se aprobó en el Pleno de la Asamblea para el periodo 2025-2028 y que se encuentra plenamente en ejecución. Una serie de medidas en materia de vivienda enfocadas a tres, podemos resumir, tres grandes objetivos, ¿no? El primero de ellos fue movilizar, buscar suelo, titularidad pública de la ciudad, que permitiera, que esto es importante, la construcción directa de viviendas. Porque muchas veces buscamos suelo, pero hay que hacer una serie de trámites urbanísticos previos que retrasan cualquier tipo de promoción directa. El segundo gran objetivo fue hacer una rebaja impositiva fiscal en los materiales de construcción, poniéndola al mínimo, al 0,5%, bajar el ICIO al 0,5%, y las tasas urbanísticas al 0,5%, es decir, al mínimo. Esto se resume que cualquier promotor privado que quiera llevar a cabo la construcción de vivienda, pues a nivel impositivo prácticamente está, como quien dice, exento del pago de impuestos. También se puso en marcha. Y el último y el más importante, pues bueno, movilizar un importante volumen de recursos económicos, puesto que creo que hace falta que lo explique, ¿no? Pero cualquier construcción o inversión en materia de vivienda, pues el volumen presupuestario es muy, muy elevado, además con unos costes que en todo el territorio nacional pues superan, ¿no?, lo que hace unos años pues podía estar el coste de la construcción. Y eso también se hizo. A partir de ahí, pues este plan de vivienda está dividido en dos grandes partes. La primera de ellas, una ejecución propia de la ciudad. Hablamos en torno casi a las 500 viviendas y el resto por parte del Estado, en parcelas que son titularidad del Estado y con la misma definición que he dicho anteriormente. Parcelas que, desde el punto de vista urbanístico, se encuentran de manera directa para la construcción de vivienda pública. Son tres parcelas concretamente en el entorno de Loma Colmenar. Pues bien, la parte de la ciudad son 5 promociones, hemos hablado muchas veces ya de las mismas. Yo, como así ha comentado la señora Mohamed, voy a explicarle pues la situación en la que se encuentran esos 5 expedientes.
El primero de ellos es la construcción de las 21 viviendas en Huerta Telle. Esto tiene cofinanciación de fondo europeo, pero hay que decir que la financiación es de 1 millón de fondo europeo aproximadamente y de 4 millones por parte de la ciudad. Es decir, la ciudad aporta el 90% de esa actuación. Esa se encuentra actualmente en ejecución, pendiente de aprobación de un modificado técnico que la previsión es que a mediados de julio ya pueda volver a su ejecución normal hasta fin de obra. Después tenemos la promoción de 61 viviendas en Monte Hacho. Ya se encuentra adjudicado, es decir, en propuesta ya de adjudicación de una inversión, hablamos de 12,5 millones de euros, 100% esta inversión por parte de la ciudad. Tenemos la promoción de las 102 viviendas en la parcela en Pozo Rayo. Esta también ya se encuentra en fase ya de propuesta de adjudicación. Esta es una inversión de unos 20 millones de euros entre parte de FEDER y parte de la ciudad. Y la promoción de 118 viviendas en Huerta Molino, que ya está finalizado el expediente técnico, pendiente de iniciar todo lo que es el expediente ya de contratación y cuyo presupuesto asciende a un total de 23 millones de euros, 100% aportados por la ciudad. Es decir, en total, una inversión de este primer bloque de viviendas en torno a los 60 millones de euros disponibles y directos para la ejecución de más de 300 viviendas. Esto hace referencia a más del 70%, para que sea el esfuerzo del plan de inversiones de la ciudad referente a 2 anualidades. Si ya incluimos incluso rehabilitación de viviendas, pues vamos a finalizar con un total de más de 1.200 viviendas públicas que van a finalizar rehabilitadas por parte de la ciudad. Ahí sí es cierto que hay tanto fondos europeos como parte de la ciudad. Con lo cual, esta es la situación de la ejecución del plan de vivienda actual. Hay que decir también, y creo que hay que dejar constancia, no hay que ver de referencia a cualquier otro territorio, que hoy en día se está haciendo muy complicada cualquier procedimiento de licitación pública en materia de construcción de vivienda por muchísimos factores y motivos. Es decir, la mayoría de licitaciones, si entramos en las plataformas, están quedando prácticamente desiertas. Factor que no podemos controlar, obviamente, pero aquí hay que decir que de las 2 promociones de mayor volumen, 12,5 millones, y esta de 20 millones de euros de Pozo Rayo, hemos tenido licitadores, con lo cual creo que es también un hecho bastante importante. Eso significa que ahora empezamos todo el proceso de redacción y ejecución de obras, pero que finalmente, si no hay muchas incidencias, vamos a tener las obras finalizadas. Que es el ejemplo contrario que se puede observar en el ejemplo que ha puesto también la señora Mohamed de las viviendas de Loma Colmenar, que quedaron adjudicadas, no se pudieron licitar, modificar el proyecto y ahora creo que está de nuevo en fase posible. Creo que en esta semana saldrá, según lo que nos trasladaron desde el Ministerio, en licitación de nuevo esas obras, ¿no? También hay que cuanto mayor volumen es el expediente, pues más complejo es poder controlar o medir todos los riesgos que después tiene un expediente que puede quedar desierto con muchos inconvenientes, ¿no? Pero bueno, aquí hay que decir que por suerte, pues bueno, estas 2 grandes promociones, la 61 vivienda y la 102, que además van con modelo industrializado, lo cual complicaba mucho más al principio toda la parte técnica de tramitación del expediente, pues ya tienen propuestas de adjudicación, con lo cual deberíamos ya continuar con toda la ejecución de estas obras. Y bueno, y centrándonos en la segunda cuestión que plantea en cuanto al plan estatal de vivienda, efectivamente la asignación, señor Guerrero, son de 7 millones de euros, repartido en 5 anualidades. Aquí hay que destacar que para la cofinanciación la ciudad debería aportar a priori unos 560.000 euros cada año, pero decir que la primera anualidad el Gobierno permite que no tengamos que aportar esa cofinanciación, sino que van a aportar ellos el 100% y sí pasar la de este año repartida en el resto de anualidades. En resumen, la ciudad va a tener que hacer una aportación de en torno a 700.000 euros para cada uno de los años. Bueno, como bien sabe, esto cuando llegue el momento de la resolución por parte del Ministerio, haremos el Gobierno el pertinente gasto, por así decirse, en varias anualidades, pero ya aprovecho y le recuerdo que bien sabe que para que esa anualidad, esa cofinanciación que usted reclama y que aprobaremos hoy en el Pleno de la Asamblea sea viable y sea posible, tiene que aprobarse el presupuesto del año 2027. Con lo cual esperaremos que en ese momento también, pues bueno, pongamos en marcha esta propuesta que hoy se trae a este Pleno, porque viene expresamente así, ¿no? Esa cofinanciación por parte de la ciudad, que es la ciudad, pero quien tiene la competencia finalmente es este Pleno de la Asamblea. Y bueno, decirle obviamente que existe esa cofinanciación, como sea de otra manera. Haremos actuaciones muy orientadas sobre todo en la parte del alquiler, consecuencia del volumen de inversión no tan elevado, ¿no?, que contiene este plan nacional. Y sobre la cuestión relativa a los alquileres, pues lo que le he dicho, ¿no? En el plan diseñaremos diferentes actuaciones, sobre todo para ayudar al alquiler, por el volumen de importe que tiene.
pero no estamos de acuerdo, obviamente, en su propuesta con un punto concreto, ¿no?, que es el relativo a lo de controlar el alquiler con medidas como se han aplicado en algunos territorios que no han tenido buena acogida, puesto que nosotros hemos definido siempre que el único objetivo de bajar el precio de la vivienda es incrementar la oferta de vivienda pública, que es lo que estamos haciendo con la puesta en marcha de este plan. Con lo cual, ahí no puedo estar de acuerdo con usted. Y por mi parte, poco más. Sí, en este caso, presidente, decir que solicitar, ¿no?, que se vote por separado cada uno de los puntos que recoge la propuesta por la explicación que he hecho anteriormente. Gracias. Señora secretaria, ahora le voy a dar la palabra al señor Guerrero, que es su turno, pero que conste que el señor consejero, el señor Ramírez, ha pedido votación separada de los distintos puntos que configuran la propuesta que trae este pleno el Grupo Socialista. Señor Guerrero, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, vamos a comenzar con la señora Cifuentes, que con todo mi respeto creo que anda usted un poco perdida. Usted me habla liberación de suelo. ¿Sabe usted quién va a liberar el suelo que necesitamos? ¿Lo sabe? ¿Usted lee la prensa? ¿Va a ser Vox? Yo creo que no, ¿verdad? Bien, vale. Y luego me mete el concepto con calzador de prioridad nacional. La prioridad nacional para todo, para desayunar, para merendar, para cenar. Perfecto, señora Cifuentes. Mire, lo que hoy debatimos aquí no es un balance general de la Ley de Vivienda. Debatimos qué puede hacer la ciudad autónoma para facilitar el acceso de la vivienda en Ceuta. Usted no lo ha entendido, tampoco esperaba que lo entendiera. Y no consiste solo en hablar de zonas tensionadas, habla de cofinanciación, como ha dicho el señor Ramírez, movilización de vivienda vacía y aplicación de empleado estatal. También, señor Ramírez, referente a las zonas tensionadas, yo en mi exposición lo que pedimos aparece en su caso. Decimos en su caso. Yo entiendo que el Gobierno tiene que estudiar si concurren los requisitos legales o no. En el caso de que hayan hecho el estudio, me gustaría verlo, si cumplimos o no cumplimos con las zonas tensionadas. Si no, tienen ustedes que buscar soluciones. Además, también quiero evitar que este debate se convierta en un PSOE contra el PP sobre la Ley Estatal de la Vivienda. No lo digo por usted. No era sentido de esta propuesta. Nuestra idea de esta propuesta, por si alguien no la ha entendido, es que la ciudad autónoma tiene competencia, recursos y capacidad de actuación. Y esta propuesta simplemente busca que lo ejerzan ustedes plenamente, sin más. Muchas gracias. Me alegra además que lo hayan entendido así. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Guerrero. Señor Ramírez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Sí, brevemente, dos comentarios nada más. Decir que respecto a las zonas tensionadas, sí, lo que yo me refería es que efectivamente puede ser que haya zonas, obviamente, como en otros territorios, con esa definición de tensionada. Lo que no estamos de acuerdo es que la medida para poder hacer frente a estas zonas tensionadas sea limitar el precio de alquiler a la propiedad, ¿no? Esa es la cuestión por la que solicitamos que se vote de manera separada. Puesto, como he dicho, estamos de acuerdo con el propósito, por así decirse, de su propuesta, totalmente de acuerdo. Yo creo, además, que en materia de vivienda y, sobre todo, en esta cuestión que estamos trabajando, se está haciendo un trabajo de manera conjunta y muy positiva entre el Gobierno de la Nación y el Gobierno de la ciudad. Hay que dejar constancia, hay que decirlo. Tenemos ahí actuaciones importantes y para el futuro de la ciudad, no solamente el plan de vivienda, sino la cesión del suelo de defensa, también un hito muy, muy importante y que va a permitir, pues, prácticamente construir una nueva ciudad, por así decirse, en una zona céntrica de Ceuta, donde la promoción de la construcción de vivienda va a ser seguramente el núcleo central de toda esa cesión. Y como creo que la política de vivienda debe ser una política conjunta, en este caso entre el Estado y las comunidades, la ciudad autónoma, incluso los ayuntamientos, por toda la problemática que tiene, ¿no? Puesto que hay muchas actuaciones que son transversales, medidas que deben ir de la mano, financiación que en muchas ocasiones es necesaria que vaya de manera cofinanciada, por lo que hemos dicho, por el volumen importante de inversión que es necesario para poder llevar a cabo construcción de vivienda, con lo cual yo creo que esta es la línea acertada y, como digo, esperemos seguir en esta línea de ejecución de este plan de vivienda y que antes de finalizar este ejercicio tengamos ya en inicio de construcción todo lo que he comentado anteriormente. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Ramírez. Señora secretaria, atendida la petición formulada por el portavoz del Grupo Popular, vamos a proceder a la votación de manera separada. El primer punto de la propuesta que presenta esta Asamblea el PSOE hace referencia a reafirmar el compromiso de esta institución
con el derecho a una vivienda digna, adecuada y asequible como prioridad política y social. ¿16 votos a favor, 4 en contra? El segundo punto de la propuesta hace referencia al compromiso de asegurar la cofinanciación de la ciudad para la aplicación en Ceuta del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. ¿16 votos a favor, 4 en contra? El tercer punto hace referencia a la declaración de zonas de mercado residencial tensionado en nuestra ciudad. Son 3 votos a favor, 15 en contra, 2 abstenciones. El cuarto y último punto hace referencia a llevar a cabo programas que incentiven el alquiler de las viviendas vacías mediante mecanismos de intermediación, aportación de garantía y otros incentivos para satisfacer este objetivo. ¿16 votos a favor, 4 en contra? No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Buenas tardes a todos.